Le aprecio mucho en la línea telefónica a la doctora Elisa Otero Cerdeira, encargada de Unidad de Movimientos Anormales del Hospital Español en la Ciudad de México, y es la vocal de la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales de SOMA, Asociación Civil, por tomar esta comunicación. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Luis, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Y gracias por este espacio para poder platicar con todas las personas acerca de lo importante que es la enfermedad de Parkinson en este día, en este 11 de abril que se conmemora justamente el Día Mundial de la Enfermedad. Cuéntenos un poco cuál es el tema de la asociación, cómo apoyan, cómo tienen pues algunos programas para las personas que sufren de esta enfermedad. Mira, SOMA, la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales, es una sociedad médica que fue creada por 7 neurólogos especialistas en trastornos del movimiento. Actualmente es la primera sociedad médica en México que cuenta con el apoyo, además de grupo de empresarios mexicanos de alto nivel, que son consejeros dentro de la sociedad y que tiene toda la sociedad en conjunto como misión el desarrollar las estrategias que de alguna manera optimicen los recursos humanos, técnicos y también científicos para mejorar la calidad y la salud de los pacientes que tienen las enfermedades de trastornos del movimiento, dentro de las cuales se encuentra la enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad que el día de hoy se conmemora, dado que esta enfermedad pues es la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante después de la demencia de Alzheimer. Y por esto es tan importante que demos a conocer la enfermedad, que las personas sepan de qué se trata para que acudan más temprano, puesto que mientras más temprano se diagnostica esta enfermedad, podemos empezar a tener las estrategias terapéuticas específicas para que la evolución sea diferente. Las personas que quieran estar en contacto con la asociación, ¿qué es lo que pueden hacer, doctora? Tenemos la página, tenemos en las redes sociales, justamente estamos como SOMA, con doble M, y a través de este medio pueden ellos encontrar información importante y trascendente, actualizada para entender de qué se tratan los trastornos del movimiento, dentro de ellos la propia enfermedad de Parkinson, qué opciones existen y aprender a conocer más acerca de cómo diagnosticarla y qué estrategias poder tomar. Yo creo que es muy importante entender que no es lo mismo tener Parkinson en este momento o tener algún trastorno de movilidad, de movimientos anormales en este momento de lo que era hace 10 o 15 años, por ejemplo. Ha avanzado muchísimo la ciencia, la investigación, los medicamentos. Definitivamente, Luis, es así. Además, hoy entendemos que el momento en donde puedes hacer una diferencia, que es desde muy temprano, puede favorecer que la evolución sea distinta. Por eso la importancia de dar a conocer lo que la enfermedad significa. Entre ello, el entender que la enfermedad no solo es un trastorno motor que está caracterizado por lentitud, rigidez y temblor progresivo, sino que también se trata de un trastorno no motor, en donde los trastornos del sueño, el hablar dormido, la disminución de olfato, dolor, pueden también ser parte de los síntomas, y por eso el acudir temprano, reconocer los síntomas y acudir temprano al neurólogo, que es el especialista encargado en diagnosticarlos, pues es tan importante. Gracias, doctora Elisa Otero Cerdeira, encargada de la Unidad de Movimientos Anormales en el Hospital Español en la Ciudad de México, y bueno, pues también vocal de SOMA. Gracias, doctora, buenos días. Gracias a ti, Luis, hasta luego. Y está con nosotros aquí en el estudio el doctor Rodrigo Mercado Pimentel, neurocirujano del Centro Médico ABC. Doctor, es un honor poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos un poco, nos decía ya la doctora Elisa Otero hace un momento, en torno al Parkinson. ¿Qué es en sí mismo el Parkinson? Hoy estamos pues celebrando el Día de la Conciencia sobre el Parkinson, del combate al Parkinson. ¿Qué es? Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Esa es la forma más clara de describirlo. Sin embargo, los principales síntomas con los que estamos familiarizados se originan por una afección específicamente del cerebro, en unas estructuras anatómicas llamadas ganglios de la base. Estos ganglios de la base coordinan la precisión y la generación de todos los movimientos habituales de los individuos. En el Parkinson existe una muerte progresiva y precoz de un grupo de neuronas o células del cerebro llamadas sustancia nigra, que se encuentran ubicadas en esta región del cerebro, que producen dopamina. Y precisamente la dopamina es la sustancia mediante la cual los ganglios de la base se comunican entre sí para facilitar su función, principalmente en relación con el movimiento.
aunque como ya lo comentaba la doctora hace unos minutos, también se extiende hacia otras áreas no motoras de la enfermedad, pero claramente la más sencilla de definir y la que reconocemos todos son las relacionadas con los trastornos del movimiento. Fíjate que dices algo que yo no sabía, corrígeme por favor si me equivoco, claro. Probablemente voy a decir una barbaridad, pero la dopamina, pues es esta, ¿qué es? ¿Es una sustancia, puedo decirle así? Sí, es un neurotransmisor, es una sustancia que funciona para que se comuniquen las neuronas entre sí. Pero que nos hace también sentir felices, ¿no? De pronto. Así es, y esa es una observación muy inteligente porque precisamente la falta de dopamina no solamente se proyecta clínicamente como un problema motor, sino también como un problema no motor. Depresivo. Y el más importante es eso. Muchos de los pacientes comienzan con problemas de depresión y apatía, incluso antes de que el trastorno motor sea evidente. Oye, yo no sabía eso, es muy interesante porque no es solamente el problema de no poder controlar tu movimiento, sino también el hecho de que te entristeces, de que no tienes la sustancia que, digamos, está ahí fomentando un motivo de vida, un estímulo, etcétera. ¿Cómo se puede diagnosticar esto a tiempo? Porque también creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Si se diagnostica a tiempo, tienes grandes posibilidades de poderlo combatir. Es cierto. Hay muchos síntomas que preceden a la aparición de los síntomas del movimiento. La depresión, que ya mencionamos, es una de ellas. También hay trastornos del sueño, el insomnio, por ejemplo, los sueños vívidos, los movimientos durante el sueño son características clínicas que aparecen incluso antes de la aparición de los problemas motores. Sueños vívidos, que estás dormido y empiezas a patear, por ejemplo, ¿te mueves mucho? Se le llaman trastornos del sueño profundo y en eso consiste. Hablas, gritas, vives realmente la experiencia del sueño. Sin embargo, todos estos síntomas son muy inespecíficos como para definirlos con enfermedad de Parkinson. Entonces, realmente el abordaje diagnóstico lo realizas cuando el paciente tiene síntomas motores. Y pueden ser síntomas tan sutiles como la reducción en la calidad de tu escritura, que tu letra se haga más pequeña, que notes un enlentecimiento asimétrico de una parte de tu cuerpo en relación con la otra, algunas alteraciones en la coordinación de la marcha. Es muy común que el paciente note que arrastra un pie antes que el otro, por ejemplo. Son cambios sutiles que no deben pasarse por alto y en cuanto aparezcan debes acercarte con un experto para hacer el abordaje diagnóstico preciso. ¿Hay posibilidades de detectarlo genéticamente? Sí existen marcadores genéticos, sin embargo, están relacionados únicamente con las formas hereditarias de la enfermedad y aún así explican menos del 30% de las formas hereditarias. Y realmente una causa genética no podemos distinguirla en más del 10% de los casos. O sea, sí es en la mayoría porque empiezan los primeros síntomas. Así es, y lo más importante del Parkinson es que el diagnóstico es clínico, solamente clínico. No hay pruebas genéticas, no hay pruebas de imagen, resonancia magnética o electrofisiológicas que nos definan la enfermedad. Cuando dices que es un diagnóstico clínico, estamos hablando de que es un diagnóstico que ve un doctor, que analiza un doctor y que te lo da porque el doctor te está revisando. O sea, no, perdón la comparación, ¿no? Pero no es como el VIH, por ejemplo, o como el cáncer, o como otro tipo de enfermedades que tienen que ver con un estudio. Exacto. El diagnóstico tiene que generarlo un médico experto, de preferencia en este tipo de enfermedades, que realice un diagnóstico en base a la observación y discusión de los problemas del paciente y observando sus síntomas principales. De ahí que viene también este tema, ¿se puede prevenir? ¿Hay formas de prevenir el Parkinson? No hay forma de prevenirlo, pero como toda enfermedad degenerativa, el que tengas estilos de calidad de vida altos, con una buena calidad de sueño, ser muy cuidadoso con tus patrones alimenticios, realizar ejercicio de forma periódica, sin embargo te protege para un problema degenerativo en cualquier aspecto corporal. Dime algo, doctor, el asunto de una vez diagnosticado, ¿qué es lo que le espera al paciente? Y es bien distinto si se diagnostica antes que si se diagnostica ya de una manera más avanzada. ¿Qué le espera al paciente? O sea, ¿va a seguir degenerándose el tema? ¿Va a seguir avanzando la enfermedad? ¿Lo que se va a tratar de hacer es frenarla? No podemos detener la enfermedad. Su progresión está determinada ya por la enfermedad. Es una enfermedad de naturaleza progresiva y por lo tanto entendemos que su abordaje y su tratamiento cada vez va a ser más complejo. Mientras más temprano se acerquen, el abordaje de tratamiento será mucho más sencillo. Existen diferentes herramientas para atenderlo. La más común es sin duda suplir esa falta de dopamina con medicamentos que ejerzan esa función a nivel cerebral.
Y en algunos casos también existen ya procedimientos quirúrgicos que ofrecen un alto índice de éxito, de efectividad y de seguridad que también pueden aumentar la calidad de vida de los pacientes. Dime algo, en el asunto de los medicamentos, tengo muchos mensajes que hablan de la falta de medicamentos que hay hoy día y no es un asunto político, va más allá, o sea, ni siquiera en el sector privado de pronto encuentran medicamentos para este tipo de enfermedades y padecimientos. Así es, realmente los medicamentos de los cuales puedes echar mano para atender ese tipo de pacientes no son muchos. Okay. No existen una gran cantidad de medicamentos que puedan mezclarse para combinar fórmulas efectivas. Existen 3 o 4 de ellos y generalmente en nuestro país tenemos acceso familiar y cotidiano con ellos sin problema. Hay un tema en torno a tener que tomar el medicamento de por vida. Mucha gente pregunta cuáles son las consecuencias de estos medicamentos, los efectos secundarios, etcétera, porque pues la vida no vuelve a ser la misma, dicen por aquí. Así es. El contacto crónico con la forma sintética de dopamina que podemos administrarla farmacológicamente, que se llama levodopa, sí expone al paciente a una serie de complicaciones motoras. El efecto inicial, que solía ser muy rico, el paciente obtenía un beneficio inmediato y sostenido a lo largo de todo el día, comienza a fragmentarse. El efecto comienza a fluctuar entre periodos de movilidad óptimos y periodos de rigidez, temblor y un déficit franco en su calidad motora. Estas fluctuaciones motoras son las principales complicaciones que observan hasta el 100% de los pacientes después de 7 años de estar en contacto con este medicamento. Y las otras que observamos son los movimientos involuntarios también generados por la dopamina, por la levodopa, llamadas discinesias. Y son movimientos muy amplios de las extremidades y de la cara que en ocasiones se presentan en el momento más efectivo del tratamiento y que también generan una pobreza de efecto. Me preguntan aquí en el WhatsApp 5571-131337 algo bien interesante. No tengo síntomas, voy a cumplir 60 años, me quiero revisar. ¿Sirve de algo? O sea, ir y decir, no traigo ningún síntoma, no arrastro, no siento nada, pero me quiero revisar. ¿Sirve de algo? Yo creo que la forma más certera de acercarte es hacerlo a través de un neurólogo experto en procesos neurodegenerativos. A la edad de 60 años ellos pueden hacer una observación muy detallada de esos signos y de esos síntomas que pueden definir no solo al Parkinson, sino a cualquier otra enfermedad asociada con el envejecimiento. Hablando de neurólogos como neurocirujano, doctor, te quiero preguntar, ¿cada cuánto tendríamos que ir a ver a un neurólogo? ¿Siempre tiene que ser por algo que sea clínico, por algún síntoma, por algo que necesitemos? ¿O hay una especie de revisión? Así como uno va a revisarse muchas cosas, a lo mejor no está mal ir una vez al año, una vez cada cierto tiempo a un neurólogo. Mira, sería estupendo, pero yo creo que no. Yo creo que la neurología como la neurocirugía son áreas de referencia que generalmente acuden con los pacientes referidos por médicos que detectan esta problemática. Por ejemplo, yo soy neurocirujano funcional experto en cirugía de Parkinson y por lo general los pacientes son referidos para estimulación cerebral profunda, que es la técnica que aplicamos, referidos por un neurólogo experto en trastornos del movimiento. Entonces, generalmente este tipo de patologías exigen una evaluación especializada, pero una vez que detectaste un síntoma que puede sugerirlo. Habla sobre la cirugía, nos preguntan también mucho sobre la cirugía. La cirugía, contrario a lo que imaginamos, no es una condición experimental ni nueva. La cirugía, de hecho, fue la primera manera efectiva de tratar al Parkinson. Existen referencias desde 1937 de abordajes quirúrgicos y en la actualidad aprovechamos los grandes avances tecnológicos a los que tenemos acceso para hacer un tipo de cirugía muy segura. La cirugía que tiene en la actualidad una mayor difusión es la colocación de electrodos milimétricos en lo profundo del cerebro, justo en esas estructuras que platicamos hace unos minutos, y que te permiten modular la actividad de esas estructuras de forma positiva. Esos electrodos se comunican a través de una extensión a un pequeño marcapaso o generador de pulsos que regulan la actividad de esas estructuras cerebrales para poder modificar la respuesta motora del paciente. Conectas unos electrodos al cerebro. Sí. ¿Y esos van conectados al corazón? ¿De alguna forma? ¿O es una especie de marcapasos? Es un marcapaso externo, es un marcapaso interno, va por debajo de la piel, por fuera de la caja torácica y se comunica directamente con estos cables cerebrales. ¿Qué esperamos en el futuro? O sea, esto ni siquiera está nuevo y hoy estamos viendo un avance brutal de la ciencia en este aspecto.
Lo más importante primero es detectar con más claridad el origen de esta enfermedad para poder entonces abordar de manera dirigida y de manera personalizada las inquietudes de cada paciente. Y creo que eso es lo que esperamos en el futuro. Mientras tanto, la estimulación cerebral profunda está generando un proceso cada vez más específico de tratamiento para atender las necesidades de cada paciente en particular. Y los estudios de imagen ya permiten realizarla de manera segura a través de un abordaje mínimo. La invasión cerebral a la que estamos acostumbrados a hablar de cirugía cerebral es muy distinta en este tipo de padecimientos. Creo que para allá vamos, en hacer cada vez procedimientos más seguros, menos invasivos y que repercutan en la calidad de vida de los pacientes. Doctor Rodrigo Mercado Pimentel, es un honor poder platicar contigo, aprender de ti. ¿Y dónde te encontramos? En el Centro Médico ABC, en el Centro Neurológico de ABC, en la página de internet, en el correo electrónico es más sencillo también contactarme, es rmercado.neuromodulacion@gmail.com. En mi consultorio en el teléfono 55 16 61 41 78 es precisamente el Centro Neurológico del Centro Médico ABC, en donde podemos tener contacto con todos los pacientes interesados, con mucho gusto. Doctor, y ahorita subimos tus datos si nos das oportunidad. Sí, claro, con mucho gusto.